Muy buenas tardes, hoy, viernes 29 de mayo, a todas las personas que nos acompañan en el Consejo Municipal, extenderles un cordial saludo a los honorables concejales que se encuentran en el recinto, a las personas que están hoy acompañando esta sección, también saludar a nuestra secretaria, a Mazo en las cámaras con Rubén, al invitado del día de hoy, a Nor Alonso, y a todos a los que se les va a realizar el reconocimiento. Secretaria, por favor, verificación de quórum. Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo para las personas que se encuentran en el recinto, honorables concejales, invitados el día de hoy, y también para las personas que se conectan mediante las diferentes plataformas digitales. Presidente Efraín Muñoz Pino. Presente. Vicepresidente primero, Álvaro Hernando Rivera García. Presente. Vicepresidente segundo, Víctor Alfonso Gallo Zapata. Honorables concejales, María Daisy Cartagena Urrego, Milton Paneso Rincón, Jaime Molina Zapata, Diego Alejandro Holguín Robledo. Presente. Martín Emilio Yepes Valle, Iván Darío Delgado Areiza, Jorge Iván Jaramillo. Presente. Luis Felipe Higuita, Óscar Abad Serna Montoya y Omar Andrés Rivera Silva. Hay quórum, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Habiendo quórum, por favor, leer el orden del día. Orden del día, 29 de mayo del 2026, sesiones ordinarias. Primero, reflexión e himno de Santa Fe de Antioquia. Segundo, intervención por parte del representante legal del Hotel Mariscal Robledo, Alonso Monsalve. Tercero, acto de reconocimiento a las voces inmortales, creadores e intérpretes del himno de la raza. Cuarto, proposiciones y varios. Se pone, honorables concejales, en consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿Aprueban? Aprobado el orden del día, le pedimos el favor al honorable concejal Diego Alejandro Holguín, que el día de hoy represente al Consejo y pida la bendición de Dios por medio de una oración. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes a los invitados y a quienes nos ven a través de los medios digitales. Hoy elevaremos nuestras oraciones a Dios por darle gratitud por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha permitido, pedirle por los enfermos, por nuestros presos, pedirle por la paz verdadera de nuestro país, pedirle por nuestra seguridad y por todos los niños y niñas de nuestro país. Elevaremos nuestra oración con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Santo Niño Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, presidente. Crisol, cuna y pergamino de nuestra historia sagrada, suelo donde está enterrada la semilla de un destino.
suelo de tus campanas y el mástil de la palmera giraron nuestra bandera en la rueca de tus canas. Segundo, intervención por parte del representante legal del Hotel Mariscal Robledo, Alonso Monsalve. Bueno, darle la bienvenida nuevamente a don Alonso Monsalves. Un placer tenerlo en el recinto del Honorable Consejo y agradecerle por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Queremos escuchar de usted todos estos procesos que nos ha llevado no solo a través de ese reconocido hotel de nuestro municipio, sino también el gran aporte que ha hecho usted en nuestro municipio en temas turísticos, y no solo en el municipio, sino sabemos que es un gran referente a nivel nacional del turismo. Entonces, tiene los micrófonos del Consejo Municipal, don Alonso, para que se exprese hacia la comunidad y hacia los honorables concejales y las personas que están el día de hoy en el recinto. Muchas gracias, presidente. Bien, inicialmente me invitaron para que les hablara del Hotel Mariscal Robledo y sus 80 años que cumplió el 16 de abril de este año, 80 años de haber abierto sus puertas. Pero anoche el presidente del Consejo y el alcalde de la ciudad me pidieron que les dieran unos tips adicionales sobre algunos temas que sé que les van a interesar. En 1937, la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó un presupuesto para la construcción de un hotel de turismo en el departamento. La nación los acompañó en la idea. La ciudad tenía que tener un sitio donde alojar a sus visitantes. En 1938, el Congreso promulgó una ley de la celebración del 4º centenario de la fundación de la ciudad, porque se iba a cumplir en 1941 los 400 años. En el 39, una ordenanza departamental decreta que este hotel que se había decretado en el 37 se iba a construir en la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Y claro, decretaron otra cantidad de cosas que se iban a hacer en ese momento para la celebración del 41, una estatua, un reinado y como 8 actividades más que se iban a hacer para que en diciembre del 41 se hiciera una muy buena celebración. El 4 de junio del 39 se firmó la escritura de compra de unas casas, de unos predios de una familia del médico José María Martínez Pardo, allá en la esquina donde está. Había 2 casas muy antiguas, más o menos de 1750 estaban construidas esas casas y las compraron con un lote de una señora del Corral para la parte de atrás. En agosto del 39 se iniciaron las obras, demolieron las casas, tenemos fotografías de eso, y realmente era como una especie de regalo que le estaba haciendo la gobernación a la ciudad por sus 400 años. Claro, el hotel tenía una cantidad de hoteles en ese momento, pero hoteles en casas. Estaba el Siboney, estaba el Hotel Maravilla, que en la casa de los Londoño, allá en la calle de la Amargura. Estaba la casa de las hermanas Santos, que eran familiares del presidente Santos, que tenían una casa acá. Estaba también el Virrey, que era un hotel que funcionaba donde era la Casa Verde, en el segundo piso. Ahí había otro hotel, pero eran hoteles muy incipientes y la ciudad ya estaba necesitando un hotel para personalidades y personas que llegaban a visitar. Entonces, al tumbar esas 2 casas, pues claro que hicieron un daño patrimonial, pero en ese momento no había ley sobre el patrimonio y no había una conciencia de conservación. En ese momento no se consideraba que era importante esto. El gobernador de ese tiempo era Emilio Montoya Gaviria y el arquitecto que hizo
el hotel se llamó Gonzalo Restrepo Álvarez y estaba de alcalde de la ciudad don Samuel Estrada. No sé si alguno pronto conoce a algún familiar o algo. Los maestros de obra fueron Ramón Acevedo y Carlos Estrada. En ese momento había una situación de que se construían hoteles por todo el país. Estaban construyendo el Hotel Aristi de Cali, el Hotel El Prado de Barranquilla, el Hotel Nutibara de Medellín, el Hotel Mariscal Robledo de Cartago, que también iba a cumplir los 400 años en ese momento. En fin, y el más importante, el Prado, en Barranquilla. Entonces, con muchas críticas, ya se habían iniciado los trabajos, pero en el 40 los suspendieron. Y hubo muchas críticas sobre eso. Y muchos dicen, no vamos a alcanzar, que en el 41 lo hablamos, no vamos a alcanzar. Y en el 41 a finales empieza la Segunda Guerra Mundial. Y esa Segunda Guerra Mundial paraliza el mundo. La economía se viene abajo y bueno, ahí a troncas y a mocha lograron reanudar el trabajo y una comisión de la Asamblea vino y vio que la plata no iba a alcanzar la que habían determinado. Habían determinado 60.000 pesos para la construcción y tuvieron que agregar otros 60.000 pesos. Y se daba inicio en ese momento, como una parte de las celebraciones, del reinado de la raza. No sé, algunos de ustedes, sobre todo los que son historiadores, saben lo que significó ese reinado para la ciudad de Antioquia, que fue un verdadero caos. Una situación muy complicada, trajo problemas, divisiones entre familias, enemistades de por vida que han durado generaciones, y estaba en su furor lo que se llamó la rosca negra y la rosca blanca. Era dos posicionamientos de dos facciones liberales que estaban enfrentados entre sí desde 1939 y hubo en ese momento muertos y hubo muchas cosas aquí en la ciudad. No sé si alguien lo tiene en el radar, sé que los del Centro de Historia sí saben perfectamente de qué estoy hablando, pero fue un tema completamente disruptivo de la ciudad. La rosca negra hizo estragos en Santa Fe de Antioquia y la rosca blanca. Con las dificultades financieras, el gobierno tuvo que tomar otras decisiones. Por ejemplo, lo más significativo, no alcanzaba la plata ya, porque recuerden la inflación que se disparó con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ya la plata no alcanzaba y los peajes del Puente de Occidente, en ese momento el Puente de Occidente todavía cobraba peaje por pasar, cobraban por cada carro, o cada carruaje, o cada animal, o cada bulto, o cada persona que pasaba, y los excedentes del Puente de Occidente los determinaron para terminar el Hotel Mariscal Robledo. En el 45 vino el tema de la dotación, ya estaba prácticamente terminada la Segunda Guerra Mundial y empiezan a dotar el hotel y le entregan a la administración municipal, en este caso fue al consejo de la ciudad, le entregaron las llaves del hotel para que vieran a ver cómo le iban a entregar ese bien al municipio. El consejo de la ciudad tomó las llaves y los concejales de su tiempo sacaron los muebles de allá, las neveras, los equipos y se los llevaron para sus negocios y desmantelaron el hotel, lo cual trajo una situación absurdamente grave. No se podía abrir el hotel porque los concejales se habían llevado todo y hubo algunos que estuvieron un poco tiempo en la calle, en fin, todo eso fue muy complicado. En el 46 se hace la apertura después de la Segunda Guerra Mundial, pero en el momento que abrieron, que era previo a la Semana Santa, hicieron un baile de gloria el sábado por la noche y hubo una pedrea. Recuerden que no había luz ni agua todavía, el agua venía por las acequias y era la planta Pelton la que movía la energía de la ciudad. ¿Y qué pasó ahí? Pues estaba la rosca negra, la rosca blanca, los conservadores en la mitad y hubo una pelea muy grande, hay crónicas de esto en todos los periódicos de la época y el hotel
tuvo que ser cerrado momentáneamente. Tuvieron que traer administradores extranjeros. El primero fue Gaston Cuglé, que era un alemán, el segundo fue un francés, después vino un inglés, y hubo mucha gente que administró el hotel durante todos esos años. El atractivo turístico número uno de ese tiempo eran las aguas termales. Venía muchísima gente porque eran curativas y se les veía a la gente pasar por las calles. Hay una crónica de Fernando Gómez Martínez al respecto muy bonita, mostrando cómo la gente venía y se curaba de venir, iban al 2, es el del 2, don Samuel, donde estaban las aguas termales, ¿correcto? Sí, más arriba del 2. Bueno, gracias. Después viene Turantioquia, se crea Turantioquia en 1969. En el 55, del 46 al 55 y luego al 69, el hotel lo maneja la gobernación a través de una junta directiva, con muchos cierres temporales, problemas de agua, la piscina no les funcionaba, la luz, se les dañaba la planta, en fin. Al crearse Turantioquia le entregan este bien a Turantioquia por 30 años. Lo hizo muy bien, relativamente. Hubo muchas cosas ahí que se crearon, fiestas que se hacían en la ciudad, ahí actuaba toda la gente de Santa Fe de Antioquia y venían todos los presidentes de la República y toda la gente que nos podamos imaginar. En 1984 lo cierran porque estaba en muy mal estado y en el 85 lo abren. En el 99 es liquidada Turantioquia porque el gobierno considera que el Estado no tiene por qué tener hoteles, venden los hoteles, todos los que tenía Turantioquia, los que tenía en La Pintada, en Caucasia, en Urrao, en todos lados. Tenía cerca de 12 hoteles, los vende todos y el de acá es vendido. Lo venden por 970 millones de pesos. Anoten esa cifra por lo que les voy a contar ahorita. 970 millones de pesos en 1999. Alberto Willes era el gobernador y lo vendió en ese momento ok. Y ahí empezó ya, lo manejaron los nuevos dueños durante un tiempo hasta que el Banco da Vivienda, Banco Occidente primero y luego da Vivienda, entra en una negociación con la anterior, con el dueño que lo tenía y hoy figura al nombre del Banco de Occidente y yo lo tengo, digamos, en una negociación hecha con ellos con una opción de compra. Entonces, ¿qué viene aquí? Y esta pues la parte que hablé con el presidente del consejo y el alcalde de la ciudad ayer. ¿De quién era el hotel? Era para la ciudad, era un regalo. ¿Y por qué nunca se lo entregaron a la ciudad? Pues porque la ciudad no lo quiso recibir, porque no tenía cómo administrarlo, no tenía fondos, no tenía nada. Entonces yo les decía al alcalde y al presidente del consejo ayer, les decía, ¿por qué no pedimos al gobernador actual, que es un hombre asequible, que entiende las cosas? Gobernador, ¿usted por qué ese hotel usted lo vendió, se guardó el dinero y por qué no le pasó esa plata a Santa Fe de Antioquia? Porque el hotel era suyo, el hotel era de la ciudad, teóricamente, en papeles estaba todavía a nombre de la gobernación. Entonces vamos a empezar a hacer la gestión, a ver si logramos convencer y que de pronto, no que nos pasen los 970 millones de pesos indexados al día de hoy, sino que de pronto nos compre una casa muy buena en la ciudad y nos compense en algo para poder nosotros tener, digamos, algo que el hotel y su dinero no nos dio. Entonces, vamos a hacer la gestión. Yo creo que es fácil de hacer, creo que ahí podemos tener una posibilidad de tener una nueva casa patrimonial. Tenemos muchas casas patrimoniales en muy mal estado en la ciudad. Yo detecté esta semana que hice un pequeño análisis, detecté 8 casas patrimoniales fabulosas en muy mal estado y de pronto encontramos la forma de que podamos comprar una de esas. Muy bien,
Entonces, recorté esto, tenía muchos más detalles, tenía hasta una presentación que quería hacer, pero la recorté porque ellos me pidieron que lo que hablamos anoche se los transmitiera para ponerlos a pensar y quizás estudiar un poco sobre algunas cosas de acá de la ciudad. Y se las voy a soltar así, una por una, para que la tengan en cuenta, porque sé que muchos no están enterados de todas las cosas de esta ciudad y lo que representa este consejo, lo que representa manejar esta ciudad en muchos aspectos. Ustedes recuerdan que la fundación de la ciudad fue en 1541. Aparentemente fue en Peque, en el Valle de Béxico, pero no hemos podido determinar si realmente ese es el Valle de Béxico. El padre Pardo decía que sí, que ese era el Valle de Béxico, presentó un trabajo al Centro de Historia en que era en el sitio de Peque, en la vereda Santa Águeda. De ahí, a los 9 meses, fue trasladada la ciudad hacia Frontino, al Valle de Nore, 9 meses después. Grábense esto, que para ustedes es muy importante. Y después hubo otros traslados de la ciudad. ¿Por qué se trasladaba a la ciudad? Porque los indígenas los atacaban y ellos no podían defenderse, no tenían suficientes ejércitos, ni nada, ni armas. De ahí tuvieron que huir al río La Borrachera. Ahí estuvieron cerca de 1 año, todas las familias y todos los que conformaban la ciudad, cerca de Cañas Gordas. Después se pasaron a la Loma de la Fragua, que es frente a Sabana Larga, al otro lado del Cauca, a este lado del Cauca. O sea que la ciudad nuestra ha sido itinerante, ha volteado por todos lados, hasta que tomaron la decisión de unirse a una villa que había aquí, fundada por el mismo Robledo, pero que no hay acta de fundación, ni se sabe si fue en mayo o junio de 1546. Entonces esta villa estaba aquí, era una villa minera, aquí lo que había era oro, y de aquí también iban a Uriticá. Entonces se une la ciudad de Antioquia itinerante, que ya les conté, y viene y se junta con la villa de Santa Fe, y de ahí sale ¿qué? Santa Fe de Antioquia, la villa de Santa Fe con la ciudad de Antioquia, es lo que se llama la ciudad en la villa. Cómo la ciudad llega y se integra a la villa, y por eso se llama Santa Fe de Antioquia, y por eso nosotros siempre hablamos de la ciudad en la villa. Muy bien. Hubo 5 tomas armadas, cinco tomas armadas. O sea, llegaban a tomar la ciudad. ¿Por qué? Porque teóricamente estábamos en territorio de Cartagena. ¿Y quién lo había fundado? La gente de allá, que venía del sur, que eran del Perú. Porque nosotros entonces, y aquí van a empezar a notar un poco de cosas que tienen que grabárselas y van a administrar como están administrando la ciudad. Nosotros fuimos en diferentes periodos de la gobernación de Cartagena. Fuimos en 3 periodos de la gobernación de Cartagena. Periodos cortos. El más largo duró 1 año y medio, porque volvían los de Popayán y les arrebataban. De la gobernación de Popayán fuimos cerca de 19 años dependiente de ellos. Y de ahí en adelante vienen unas cosas más, pero voy a interrumpir ahí para poder ir llevando cronológicamente esto. Pero antes voy a meter algo que está pasando. Vino el alcalde de Medellín la semana pasada a este Festival del Pensamiento. Vino el alcalde de Bogotá, vinieron los grandes directivos de los periódicos, las revistas de Colombia. Gente muy importante vino y muy influyente. Y nosotros le hicimos la propuesta entre varios al alcalde de Medellín, que por qué la casa del fundador de Medellín estaba abandonada aquí, que por qué no la compraba y por qué no montaba algo para honrar a Medellín, porque Medellín en este momento lo que está haciendo es diciendo, llevo 200 años de capital y lo está celebrando todo el año, ha sacado cosas en todos los periódicos, llevo 200 años de capital, pero no se acuerda que nosotros la tuvimos 292 años. O algo así. Y ahí viene una gran problemática, y es que ellos fueron muy ingratos. O sea, Medellín ha sido ingrato con Santa Fe de Antioquia. ¿Y por qué ahora no es el momento de honrarla y decir, celebro mis 200 años de capital como Medellín, pero honro a mi ciudad?
voy a comprarles esa casa del fundador de Medellín, que está allí en la calle La Amargura, que está en regular estado, está habitada, pero digamos que está bien, se podría restaurar muy fácil. Entonces, aparte de eso, entonces aparecen otras cosas. El alcalde de Medellín dice: desde los territorios, desde las regiones es que vamos a salvar al país. Pues demuestra de que desde las regiones y desde la descentralización, porque él habla siempre de que Colombia es muy centralista, pero Medellín también lo es. Y también invitarlo a decirle: hey, alcalde, es que Medellín ha sido muy sinvergüenza, Medellín ha sido muy responsable con su patrimonio. No hay una sola casa de la época colonial en Medellín, ni una. Todas las tumbaron, nosotros las tenemos todas. Y fuera de eso, lo único que tienen es la iglesia de la Veracruz. Ese templo es lo único que hay de la época colonial. Y mire todo lo que tenemos nosotros de la época colonial. Entonces ese es el orgullo que nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Entonces, alcalde de Medellín, ayúdenos a comprar esa casa, honre a la ciudad, honre su fundador, y fuera de eso, traiga de allá, cuando haga un festival del libro, nos trae un pedacito para acá. Cuando haga un festival de poesía o de música o de lo que sea, tráiganos un pedacito. Y además, monte un centro de operaciones, una cabeza de playa, para que desde aquí administre todo el dinero que está invirtiendo en el túnel del Toyo y en las autopistas de cuarta generación. Y ahí puede montar una buena sala de juntas para reuniones de emergencia, para no tener que ir hasta Medellín. Y también administra todo lo que va a suceder aquí en Sopetrán en los próximos años, que ustedes ya están enterados todo eso, que también Medellín va a hacer una gran inversión ahí en todo esto. Entonces me parece que estamos en buen momento de decirle: entonces, compre la casa, vemos cómo la administramos, usted cómo le provee actividad, una parrilla completa de actividades y todo lo demás. Muy bien, entonces ya tenemos 2 casas, maravilloso. Vamos a ver, hay que luchar las 2. Muy bien. Miren Río Negro. Río Negro, la única casa colonial que tiene Río Negro es la Casa de la Convención. Todo lo acabaron y nosotros no. ¿Por qué nosotros no acabamos con el patrimonio? No fue porque fuimos muy cuidadosos. ¿Sabe por qué nosotros conservamos esta ciudad? Y es una conclusión de nosotros en el Centro de Historia. La conservamos porque la carretera era demasiado mala y venía muy poca gente y esto no tenía el valor. O sea, nos salvó el aislamiento y la pobreza, porque era un territorio muy pobre. Entonces la pobreza y el aislamiento nos salvó para conservarla. Entonces, en vez de haber perdido la capitalidad, que uno puede decir qué tristeza, yo digo qué alegría que perdimos la capitalidad en 1826, porque pudimos conservar nuestra ciudad, porque pudimos tener el tesoro que hoy día tenemos y que tenemos que cuidar cada día más. ¿Estamos en línea? Bueno. Ustedes saben que Santa Fe de Antioquia tiene el conjunto de techos, uno de los conjuntos de techos, yo digo que el más completo de Colombia, porque la mayoría de los techos coloniales de Cartagena, de Villa de Leyva, les han quitado los techos para hacer terrazas y poner jacuzzis y divisaderos. Entonces uno mira por encima de la ciudad y la ciudad es llena de techos y de cositas. En cambio, Santa Fe de Antioquia, el conjunto de techos todavía está muy impecable. En estos días, con un dron de David y Leonardo, hicimos un sobrevuelo sobre la ciudad para mirar cómo estaban los techos y estaban hay daños, claro, pero comparado con el resto del país, tenemos una conservación muy buena de todo. Y a veces la gente me dice: oye, pero usted, ¿por qué? Si yo veo más lindo a Jericó, si yo veo más lindo a Jardín o a Guatapé, yo le digo: sí, qué belleza. ¿Está comparando la bisabuela con una quinceañera? Usted no sabe que esos 3 que usted me acaba de mencionar tienen 150 años y nosotros estamos cerca de los 500. Hay 350 años de distancia. No compare una quinceañera con una bisabuela, porque esto está contando una historia española, aquello está contando una historia de una colonización antioqueña. La historia es totalmente distinta. Estamos hablando de temas totalmente diferentes. Ustedes ven que la arquitectura es distinta, los colores son distintos. Por eso cuando viene alguien y nos quiere poner unos colores muy lindos, no, pongamos esto como Guatapé.
es que cuando se hicieron los colores de aquí eran colores coloniales. Después se inventaron otros colores 200 o 300 años después de mezclas, y apareció el rosadito, y apareció el fucsia, y apareció de todos los colores, y con eso lo pide, y se le ve muy lindo, Guatapé se ve lindo, pero aquí eran los colores básicos, los 4 colores primarios. Eso no habían inventado todavía otros colores diferentes, y por eso luchamos por mantener los colores de nosotros, porque eso es parte de nuestra identidad y de nuestra oportunidad hacia adelante. Anoten esto, y ahí voy en derrotero y luego vuelvo a lo que estábamos. Sé que aquí en este auditorio no hay más de 5 personas que sepan que nosotros pertenecimos 198 años al Virreinato del Perú. Esta era la última ciudad del Perú. Y fue de 1541 hasta 1739 fuimos del Perú. O sea, nosotros fuimos peruanos 198 años. ¿Se le quedó a Omar? No, ese no tiene cara de indígena. Desde el primer gobernador Francisco de Ayala, Andrés de Valdivia, hasta Francisco de Ayala, que fue el último gobernador colonial. 198 años dependiendo del Perú. Los nombramientos se hacían desde allá, para que lo tengan muy clarito. ¿Cuántos gobernadores de la provincia hubo acá nombrados por el Virreinato del Perú? La mayoría españoles. 58 gobernadores. 58. Imagínense. Esos 58 gobernadores vivieron y gobernaron en diferentes partes de la ciudad. Allí en la casa del caserón fueron mucho tiempo, y en otros lados fue la gobernación, pero estuvieron 58 gobernadores coloniales. Medellín no tuvo un gobernador colonial, nosotros 58. Para que cuando tengan por ahí eso, que los menosprecien, sepan cómo decirle a la gente de Medellín y a todos lados, con decencia pero con firmeza. Fuimos 4 veces país, 4 veces hemos sido país. En esta ciudad, hay país con presidente, con congreso y con ejército, aquí en esta ciudad, ejército propio, presidente propio y congreso propio. Y lo más seguro es que el congreso de ese país, que se llamó el Estado de Antioquia, funcionó aquí, en este sitio, es lo más seguro. De 1810 a 1813 fue la primera vez, la segunda de 1813 a 1816, la tercera del 19 al 21, cuando entró Córdoba. No había país, el país no existía, todavía nos faltaba la liberación que tenía que ver con Chorros Blancos. ¿Se acuerdan esa gesta de toda la gente de acá? Y después, desde 1863 al 86, cuando fue Estados Unidos de Colombia, fuimos país otra vez. Ahí fuimos prácticamente 27 años país, pero ya sesionó en Medellín. Pero las anteriores fueron acá, fuimos país, había ejército, presidentes, yo les puedo decir todos los presidentes, por la brevedad no se los voy a nombrar a todos, pero tuvimos cerca de 25 presidentes en esos periodos, aquí en esta ciudad. Muy bien. Y otra cosa que les quiero decir es que entre 1810 y 1823, una generación de jóvenes de esta ciudad fue sacrificada. Todos murieron, aquí no quedaron sino mujeres. Lo hemos documentado en el Centro de Historia, hemos hecho la investigación y salieron para la guerra, todos, a la guerra en el Chocó, a liberarlo, a la guerra en el sur, y todos estuvieron en la liberación de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de todo. Todos fallecieron, la mayoría, o los que vinieron pues ya muy maltrechos. O sea que no hubo casi nacimientos en ese periodo, y lo hemos documentado nosotros con las actas de nacimiento de esas épocas, de que hubo muy pocos nacimientos. Sí, don Samuel dice que a lo mejor de los vagos que se quedaron, que las muchachas estaban sin marido, que pudo haber habido algunos hijos, eso dice don Samuel. Muy bien, pero para cuando usted le digan
que ha participado esta ciudad en la independencia, entregamos una generación de jóvenes completa. Se fueron a la guerra, murieron todos. Y ahí está Manuel Dimas del Corral, y ahí está todos los Gómez, el general Juan María Gómez, y todos sus hermanos, todas esas familias. Tenemos un listado como de 300 personas que hemos logrado detectar que fueron a la guerra y que muy pocos volvieron. Con nuestro país, en sus diferentes etapas, hemos tenido 10 guerras civiles, sí, 10. Desde la primera que empezó en 1810 hasta la última que terminó en el año 1903, que fue la Guerra de los 1000 días. 10 guerras, todas con un eje central, atravesando transversalmente todo: centralismo y federalismo. Siempre la esencia de las 10 guerras fue centralismo y federalismo. Eso no fue entre liberales y conservadores. Los que lo interpretan así, no. Por supuesto que se llamaban liberales y conservadores, pero estaban luchando era por el centralismo bogotano. ¿Y por qué hubo la guerra grande que desbarató la Gran Colombia? ¿Se acuerdan cuando Bolívar creó Venezuela, Quito, porque no era Ecuador, era Quito, y la Nueva Granada? Los juntó y fundó la Gran Colombia, porque se llevaron la capital a Bogotá y los caraqueños no estuvieron de acuerdo, y los quiteños tampoco. Y ahí vino otra cosa impresionante después de todas esas guerras. Pero en 1821 se reúne el Congreso de Cúcuta. Y el Congreso de Cúcuta, y nosotros que veníamos de ser país aquí, en esta ciudad, nos trasladan porque convierten la República de Colombia, la Gran Colombia, la convierten en 3 departamentos: el departamento de Venezuela, el departamento de Quito y el departamento de Cundinamarca. Y pasamos nosotros durante 9 años a ser parte del departamento de Cundinamarca. ¿Cuándo sabían ustedes que hemos sido parte del departamento de Cundinamarca con capital Bogotá? 9 años. Y ahí lo tienen. Todo esto es documentado, esto no es inventado ni nada de eso. En 1826 perdimos la capital. ¿Por qué perdimos la capital? Tampoco, o mejor dicho, estoy casi seguro de que muchos de ustedes no saben por qué se fue la capital de aquí. Yo sostengo, no, eso es una anécdota, lo del romance. No, nosotros perdimos la capital porque en 1877, algo así, el camino que unía a esta ciudad, que era la capital, con la costa atlántica, se llamaba el Camino del Espíritu Santo. El Camino del Espíritu Santo empezaba por acá, bordeaba todo el Cauca, llegaba a donde está hoy el dique de la represa de Pescadero y Tobango, y ahí más abajito, en una quebrada que se llamaba la Quebrada del Espíritu Santo, o se llama, ahí ya era navegable. Y podían llegar al río Magdalena y salir a Mompox y para allá. Toda la colonia se desarrolló por ahí, toda. Camino del Espíritu Santo, no se olviden. Y adivinen dónde está el Camino del Espíritu Santo. Hoy está sepultado debajo de la represa Ituango, de Ituango. La taparon un patrimonio del país y del departamento. Está por debajo del nivel del agua. Nosotros hemos venido diciendo que la tienen que recuperar, como recuperaron las tarabitas, recuperaron los puentes, recuperaron todo, que por qué no hacen el camino de arriba y lo convierten en un atractivo turístico para el visitante, que la gente puede hacer caminatas de 2 o 3 días con fondas y con todo eso. Y dijeron que cuando se asentara Hidroituango volvíamos a hablar. Total, el Camino del Espíritu Santo funcionó muy bien hasta 1877. Ahí se hizo el Camino de Nare, el camino que iba por allá, por el otro lado, y salía a Río Negro y a Medellín. Por eso perdimos la capital, porque quedamos aislados, porque era más fácil llegar de la costa atlántica por el Camino de Nare. Eso no hay duda de que fue por eso. Claro, hubo otras cosas adicionales. Había cantidad de gente que no le gustaba el calor, entre ellos Juan del Corral. La madre Laura odiaba el calor, y ahí tenemos cartas donde ella decía: cuando miré pues de esto tan horroroso. Y muchos otros gobernadores, Urreta, todos querían irse a Medellín y a Río Negro porque el calor no lo aguantaban.
Y eso fue parte también. Y ahí viene la anécdota que estaban contando sobre el tema de que una mujer esto y aquello. Muy bien. Pero claro, también Medellín y Río Negro venían avanzando mucho porque ya tenían el camino por el lado de allá y nosotros ya el camino de acá no se usaba. El camino del Espíritu Santo había pasado a la historia. Otro detalle adicional para que lo graben. Después de que perdimos la capitalidad en 1826 a favor de Medellín, hubo 2 veces en que volvimos a ser capital. De 1851 al 55, cuando éramos República de la Nueva Granada, fuimos 4 años nuevamente capital del departamento, por un tema circunstancial. 4 años otra vez capital. Y después, de 1908 a 1909, cuando ya éramos República de Colombia, el general Rafael Reyes partió el país de manera diferente y volvimos a ser. Por 1 año y medio más o menos, volvimos a ser capital. Muy bien. Podía hablarles aquí de muchas cosas, del puente de Occidente y lo que significó, porque ustedes verdaderamente no creo que ustedes sepan lo que significó el puente de Occidente con relación a la carretera al mar. Y ahora vamos a un conversatorio y a una exposición de la carretera al mar en el museo, que hay que oírlo porque estamos cumpliendo 6 años del primer barretazo que se dio con la carretera al mar. El primer barretazo lo dieron frente a la Escuela de Minas allá en Robledo, para iniciar la carretera al mar. Era un sueño de los antioqueños. Estamos cumpliendo 100 años y apenas ahora vamos a tener una carretera que de verdad valga la pena, 100 años después. El sueño de Juan María Gómez, el sueño de Juan de Dios Aranzazu, de Gonzalo Mejía, de Fernando Gómez Martínez, de todos esos titanes que en diferentes épocas decían: Antioquia sin mar no existe, Antioquia sin mar no existe, vamos por eso. Y ahora estamos llegando a lo que es. Muy bien. ¿Qué viene para el futuro? Ustedes saben más que nadie porque aquí ha venido gente a hablarles de eso. ¿Para qué hablarles del efecto Hidroituango y lo que va a significar en el tiempo? Hasta el clima lo ha cambiado. Hidroituango también económicamente ha beneficiado a la ciudad, pero las autopistas de la 4ª generación, los puertos de Urabá, eso no, nosotros, mejor dicho, vamos a ver una ciudad completamente cambiada. Y el canal interoceánico seco, eso quiero que se lo graben. Esta carretera no la están haciendo para unir a Medellín, es para hacer un reemplazo, entre comillas, de el canal de Panamá. Van a hacer un puerto seco entre Buenaventura y Cartagena o Urabá, donde puedan traer por tren, por camiones, por todo, puedan traer todo tipo de mercancías y cosas. Lo que se llama una infraestructura logística especializada, y todo el tema de carga va a poder pasar por ahí, mucho más barato que llevarlo por el canal de Panamá, que se ha convertido en un tema costosísimo para todos los barcos que lo atraviesan. Entonces va a haber una pequeña competencia, digamos, en ese tema, y nosotros vamos a estar en la mitad del jaleo. Santa Fe de Antioquia va a estar en la mitad de todo ese tema, y eso no está tan lejos. Y aquí en Sopetrán, lo que se llama el ILI, Infraestructura Logística Especializada, va a haber terminales de carga, terminales de transporte, hoteles, tren que va a venir de Bolombolo. A mí ya no me va a tocar verlo, pero a ustedes la mayoría sí. Y ahí lo que va a hacer es que vamos a tener un puerto logístico y una zona franca para Urabá, y viniendo de Urabá hacia Medellín y hacia el resto de Colombia. Ahí hay una cantidad de cosas. Entonces hay una gran responsabilidad en gobernar esta ciudad, saber qué somos, quiénes somos. A veces nos preguntan: bueno, ¿y qué? ¿De qué se siente usted orgulloso? Y yo digo: sí, las casas, es que tenemos unas casas muy lindas y unas calles empedradas preciosas. ¿De qué más se siente orgulloso usted? No, la catedral, el puente de Occidente. Bueno, sí, pero ¿y los intangibles? Usted no está orgulloso de todo lo que tenemos aquí. Además de eso, usted no sabe que nosotros tenemos la zona de arrieros que funcionó por cerca de 300 años, la del Camino del Espíritu Santo. Eso fue una gesta maravillosa de los arrieros. Usted no está orgulloso de los héroes que tuvimos acá y que una generación se perdió. Mire a Atanasio Girardot, mire a Manuel Dimas del Corral en todas esas batallas por Venezuela, por todos. Usted no está orgulloso de los literatos de acá. Han leído la poesía y las crónicas de acá, de Vives Guerra, de todos.
de Robledo Ortiz, de Roberto Botero Saldarriaga, de Jesús del Corral. Hay que leerlo, porque eso es un orgullo para nosotros. La escuela de música de esta ciudad ha sido determinada un orgullo. En las encuestas que se han hecho, sale como uno de los orgullos mayores de esta ciudad, la escuela de música. No están orgullosos de los músicos. Ustedes no saben que en esta ciudad hay gente per cápita, o sea, con relación al número de habitantes, nosotros tenemos más gente que lee y escribe música que Medellín y que Bogotá, con relación al número de habitantes. Tenemos más gente que lee y escribe música, increíble. Eso es impresionante. O sea, nosotros aquí podemos tener 15 personas que leen y escriben música, 15 personas cada 100. En Medellín puede haber 2 cada 100. Es que aquí esto es un emporio musical y eso es maravilloso. Muy bien. Viene una camada de jóvenes, están trabajando, veo por ahí algunos, veo a Viviana, veo a Natán, veo una cantidad de jóvenes que están llegando y algunos de aquí, Robledo y algunos más que están llegando, Omar. Y yo creo que esa conciliación entre los viejos y los nuevos es lo que tenemos que hacer y engrandecer la ciudad. A veces menosprecian a la gente que sabe tanto de historia, a Francisco, a Samuel, a todos, los ven en el café y no los aprovechan, van a morir. Y en vez de sentarse, vení, hablemos un poco, cuéntame esto, cuéntame aquello, pero no, pasan por ahí como si fueran personas que no existen y ellos ya jubilados, completamente disponibles para poderse poner al servicio de la ciudad. Entonces aprovechenlo, no los desprecien, que creo que tenemos un tesoro, porque creo que lo que yo les conté a ustedes, la mayoría de las cosas no las sabían y ellos las saben de sobra y creo que tenemos que conciliar eso entre la juventud y los viejos. Muchas gracias a todos. Agradecerle, don Alonso, por esta intervención, por todos estos temas de historia. Creo que como usted lo decía y lo conversábamos anoche, son temas de interés, reconocer de a dónde venimos y saber la importancia que tiene nuestro municipio. Y lo decía el alcalde, que muchas veces cuando llega a otros sitios, la gente referencia mucho más al alcalde de Santa Fe de Antioquia que a cualquier alcalde de otro municipio. Entonces esos son temas de importancia, de interés y que enriquecen el hoy poder estar en una curul del Consejo Municipal representando a nuestro municipio y liderando procesos. No sé si de pronto algún compañero del Consejo tiene algunas palabras, algunas preguntas hacia don Alonso, lo puede hacer en este momento. Tiene la palabra honorable concejal Omar Rivera. Muchas gracias, señor presidente. Cordial saludo a los honorables concejales, a nuestra señora secretaria, a nuestros compañeros del sonido, a quienes nos acompañan en este momento en el Consejo Municipal, a nuestro gran invitado Alonso Monsalve y al público en general que nos ven a través de los canales de televisión. Decirle, Alonso, que para Santa Fe de Antioquia es un orgullo tenerlo usted participando de todas estas gestas históricas, cívicas. Creo que lo que le ha aportado al municipio es muy diciente. En la parte cultural es invaluable su aporte y como concejal de Santa Fe de Antioquia quiero agradecerle esa gran labor que hace por nuestro municipio e invitarlo a continuar así, porque gracias a ese acompañamiento hemos sacado adelante muchos procesos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra honorable concejal Álvaro Rivera. Gracias, señor presidente. Un saludo especial a la mesa, honorables concejales, público presente. Don Alonso, yo creo que para usted no hay palabras de decirle agradecimiento. Usted ya ha sido alcalde cívico en nuestra ciudad. Lo mejor que le puedo pasar al Centro de Historia de la Academia de la Historia de nuestro municipio y al departamento es la llegada suya a nuestro municipio. Aquí hay mucha historia, la cual usted también se ha puesto a rebuscarla y se ha encontrado con esos grandes amigos que se encuentran aquí en el Centro de Historia, donde vemos cómo evoluciona y cómo dan a conocer todo lo que es lo que fue nuestro futuro, lo que fue nuestro pasado.
y hay que conocerlo. Ustedes nos enseñan mucho sobre eso. Yo creo que en esta historia de los 80 años del Hotel Mariscal, don Alonso, uno recuerda, lo que más recuerda uno de niño era cuando los papás lo dejan a uno el 31 de diciembre solo, porque en Santa Fe de Antioquia el 31 era todo mundo para esa gran fiesta que hacía el Mariscal. Allá llegaba toda la corte más importante del municipio, y los que no lo eran los noveleros, pero viendo esas grandes orquestas que traían siempre el 31 de diciembre. Eso a mí nunca se me va a olvidar, porque era un fin de año, último día del año, y nos tocaba ver de quedarnos solos, porque esa fiesta era inolvidable y no se podía dejar escapar en eso. Eso a mí nunca se me va a olvidar, don Alonso, esas fiestas inolvidables que lo hacían. Vuelvo y lo repito, las mismas palabras del concejal Omar: usted ha sido lo mejor que le ha pasado a la historia, a la llegada suya aquí a nuestro municipio, y va a ser siempre recordado también por los que estamos, por los que vienen y los que dejaron de ser. Alonso, bienvenido, muchas gracias por todo lo que le ha aportado a la historia de nuestro municipio. Tiene la palabra honorable el concejal Diego Alejandro Holguín Robledo. Muchísimas gracias, presidente. Nuevamente muy buenas tardes para todos. Don Alonso Monsalve, un hombre enamorado, más que enamorado de Santa Fe de Antioquia. No, palabras de agradecimiento, don Alonso, por siempre cuidar la cultura de Santa Fe de Antioquia, el patrimonio de Santa Fe de Antioquia, la historia que tenemos en nuestra ciudad, que debemos de sentirnos extremadamente orgullosos. Realmente, qué bueno que volvieran esas clases de catequesis, de cátedra a nuestro municipio, de la historia de nuestro pueblo, de las vidas que se han entregado para lo que hoy tenemos y lo que hemos formado. Vemos a un Mariscal Robledo siempre con las puertas abiertas para la cultura, donde siempre se va a festejar algo, donde siempre se va a debatir algo de cultura. El Mariscal Robledo siempre va a tener las puertas abiertas. Muchísimas gracias, don Alonso. Gracias, presidente. Tiene la palabra honorable concejal Jorge Iván Jaramillo. Muchas gracias, señor presidente, mesa directiva, muy buenas tardes. Don Alonso, me alegra verlo dentro de este recinto de la democracia. La palabra hermosa, muy comprometedora. A los honorables concejales, al público aquí presente y a toda la comunidad de Santa Fe de Antioquia que nos ve por los medios digitales. De verdad usted contó una historia maravillosa de Santa Fe de Antioquia, lo que ha sido Santa Fe de Antioquia. Y también darle los agradecimientos a don Francisco Guisao, a don Samuel, que también he compartido con ellos en el parque. Sí, he compartido con ellos porque si alguien la tienen bien clara son ellos. Y personajes como estos que aún los tenemos, es con los cuales tenemos que compartir demasiado para que esta historia no muera en Santa Fe de Antioquia. Porque la verdad, en la parte educativa se está perdiendo muchísimo. Yo era uno de los críticos cuando yo estaba en la escuela y en el IDENSA Luis Gonzaga, de que nos metían historia de otras partes en vez de meternos la historia de nuestro municipio. A mí realmente nunca me interesó la historia de Venezuela y la historia de otros países, de España, sino la historia de mi municipio. Y me alegra mucho que lo poquito que sé de historia de Santa Fe de Antioquia la he podido compartir con gente de otras partes. Aquí sí quisiera que de pronto por parte de don Samuel, don Francisco y usted, don Alonso, de pronto le dijéramos a la comunidad realmente cuál era el camino del Espíritu Santo. Yo tengo una duda, y lo mismo lo de los termales, para hablar con sitios PRs identificados como es el Salto Arriba del kilómetro 2 y de pronto el camino del Espíritu Santo. Me imagino que venía de Ituango y subía por aquí por Santa María don Francisco, no sé. Señor.
Por Goya, ¿cierto? Es correcto. Inclusive, como son caminos que han servido de servidumbre, la gente se ha apropiado de ellos y eso es falta de sentido de pertenencia de las administraciones municipales, que no somos capaces de retomar esos nuevos caminos y volverlos ecológicos, turísticos, para que la gente realmente de Santa Fe de Antioquia y otros países, que son los que más lo disfrutan, puedan venir y que se sientan felices compartiendo con la misma gente de Santa Fe de Antioquia, contándole todas estas historias. Muchas gracias, don Alonso, porque la verdad el sentido de pertenencia que usted tiene, y como lo tiene don Samuel y don Francisco, son pocos. Hablar de historia en Santa Fe de Antioquia es difícil, porque hoy en día en la juventud es poca la que participa de la parte de la historia, pero esto tiene que ver mucho con la parte catedrática de las escuelas, que infundirle más la historia para que esos niños en el transcurso del bachillerato ya tengan sentido de pertenencia realmente por la historia nuestra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, don Alonso, listo. Tenía muchas palabras de agradecimiento hacia usted, los honorables concejales. Nuevamente reiterarle, agradecerle por aceptar esta invitación y un saludo también muy especial a las personas que nos acompañaron el día de hoy del Centro de Historia, en especial a don Francisco Guisao y a don Samuel Aguinaga, que también hacen parte de este gran proceso y que aún mantienen viva la historia de nuestro municipio. Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Tercero, acto de reconocimiento a las voces inmortales, creadores e intérpretes del himno de la raza. Bueno, como lo decía ahorita don Alonso, nuestro municipio cuenta con una riqueza cultural y contamos con muchas personas que han ayudado a fortalecer la cultura, las tradiciones, la música, la escritura, y que han sido grandes representantes de estos temas en nuestro municipio. Por eso hoy también queremos desde el Consejo Municipal hacerle un reconocimiento a algunos de ellos que nos acompañan el día de hoy en el recinto. Este es un reconocimiento que queremos hacer en compañía de la Administración Municipal, de la Secretaria de Educación y del Consejo Municipal, para hacerles este reconocimiento en vida. Como siempre lo decimos, es mejor reconocerle a las personas su labor, su trabajo por nuestro municipio, por sus comunidades. Y el día de hoy, aprovechando que estamos aquí, quisiera que también don Alonso y el equipo del Centro de Historia nos acompañara en este reconocimiento. A continuación escucharemos los himnos, Himno Nacional de la República de Colombia y el himno de Antioquia. Oh, gloria,
Intervención del presidente del Honorable Consejo Municipal, Efraín Muñoz Pino. Bueno, reiterar nuevamente la gratitud a las personas que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros, desde la mesa directiva, desde el Honorable Consejo Municipal, es un orgullo hacer homenajes a estas personas que han representado tanto para nuestro municipio y quienes han abierto las puertas del desarrollo en diferentes aspectos para nuestra comunidad. Desde el Consejo Municipal siempre creemos en que es importante reconocer los grandes logros de los personajes de nuestro municipio y por eso el día de hoy estamos en el recinto articulados con la Administración Municipal, la Secretaría de Educación, los honorables concejales y las personas que nos acompañan para hacerle este gran reconocimiento a estas personas que influyeron, trabajaron e hicieron parte de este gran equipo de personas que fueron arreglistas, músicos y así pudieron lograr la creación de la melodía y del proceso del himno de la raza de nuestro municipio, el cual lo escuchamos muy seguido en el Consejo Municipal y para nosotros es un orgullo tenerlos hoy aquí y ya le cedo la palabra a nuestra secretaria de Educación, quien es la encargada de hacer el honor de organizar este evento. Bueno, muy buenas tardes a todo el recinto. Agradecida de que estén acá y como siempre agradeciéndole al Consejo Municipal por brindarnos un espacio. Siempre se nos generan muchas dudas desde las instituciones educativas. Siempre tenemos que poner por allá la tarea, porque como mencionaban ahorita, la importancia de conocer nuestra historia. Bueno, profe, ¿y quién creó el himno? ¿De dónde salió la música? ¿De dónde salió esa melodía? ¿De dónde suena esa trompeta? ¿Quién pagó para que lo grabaran? ¿Cierto? Entonces eso está como un poco en el aire y de pronto un día, hablando con el señor Félix Padilla, identificamos que hay un grupo de personas que han venido trabajando en ello a través de la historia y que es importante que el municipio de Santa Fe de Antioquia lo tenga presente y hoy aprovechar entonces este espacio del Consejo Municipal para hacer este reconocimiento. Nos reunimos entonces para reconocer la importancia del himno de la raza de nuestro municipio de Santa Fe de Antioquia como una obra que representa la identidad, la historia y el orgullo de nuestro pueblo antioqueño. Este himno no solo es la expresión artística, sino también una herramienta fundamental para la educación y la cultura, porque a través de su letra y su música se transmiten valores, sentido de pertenencia y respeto por nuestras raíces. Gracias al legado del maestro Jorge Robledo Ortiz y de quienes han interpretado esta emblemática composición, las nuevas generaciones pueden conocer y conservar la memoria y la historia a través de la cultura de Antioquia.
El himno de la raza fortalece nuestra identidad como región y nos recuerda la grandeza de las tradiciones, incluso grandeza que ahorita fue recordada a través de esta magnífica intervención que se realizó. Continuaremos entonces inspirando y manteniendo el patrimonio y hoy agradecemos al Consejo Municipal por permitir este espacio, inspirando con amor todo el sentido de nuestra tierra. Conservar y valorar este legado es también una manera de honrar nuestra historia y de seguir construyendo cultura para el futuro. Muchas gracias. Palabras del representante de los creadores de la melodía del himno de la raza. Intervención del señor Félix Padilla. Muy buenas tardes. Un agradecimiento sincero al doctor Yamir Carvajal, fue el primero en escucharnos y que nos abrió la puerta para que estuviéramos acá en el Consejo, a la doctora Juliana Londoño, secretaria de Educación y Cultura del municipio. Agradezco también a Efraín Muñoz, presidente del Honorable Consejo de la Ciudad, a los señores concejales que nos acompañan acá, a nuestros amigos y amigas que están en el recinto. El himno de la raza siempre ha existido. Nació con el maestro Jorge Robledo Ortiz, la línea melódica de un connotado músico que ya no nos acompaña tampoco, el maestro Carlos Vieco Ortiz. Pero yo decía anteriormente que este era como una especie de hijo natural. Y es que todo el mundo sabía que existía, pero no sabía de dónde venía. Por eso yo quiero hacer un pequeño recuento esta tarde. Estábamos en los albores de 1985. La ciudad madre de Antioquia era apenas un lindo pesebre de gente amable que comenzaba a sacudirse del romántico concepto de ser solo una ciudad turística. Los grandes músicos de entonces constituían un capital cultural de grandes proporciones. Las agrupaciones Rivera y su combo y los Incógnitos eran nuestras más importantes cartas de presentación en la ciudad, aunque ya otros grandes volaban sobre el firmamento musical del mundo, como Horacio Tite Cruz, Víctor Rivera, que nos acompaña hoy, viene desde Miami, León de J. Cano, Juancho Lescano, Iván Serna, el dueto Guardia e Hidalgo, entre otros portentos que colocaban a Santa Fe de Antioquia como un gran referente, con razón, llamada por muchos cuna de músicos. Surgió entonces en la ciudad madre un grupo de melómanos motivados por Reinaldo Varela, quien dirigía las agrupaciones Los Incógnitos y la Banda Santa Fe, con el nombre de UMSA, así llamada la corporación o la Unión de Músicos de Santa Fe de Antioquia. Y con esta, la ilusión de los gomosos de la música, por tener una real representatividad y por consiguiente una puerta abierta para su reconocimiento ante las instituciones y la sociedad. La asociación en cuestión, presidida por Reinaldo Varela, agitó el entusiasmo de sus miembros. Realizaron actividades como rifas, bailes y bazares, colectando dineros para soportar gastos y crear un fondo común encaminado a apoyar a los músicos más necesitados. Artistas radicados en Medellín, entusiasmados por esa ola reivindicativa de nuestros artistas, decidimos sumarnos y apoyar ese proceso. Solo que cuando propusimos en una de sus asambleas conocer los orígenes y el manejo de los dineros recaudados hasta entonces, a la vez que sugerimos la legalización de la asociación con la respectiva personería jurídica, el presidente de entonces se puso celoso y decidió acabar tempranamente la asociación repartiendo los dineros entre algunos de sus asociados, porque según él, los de Medellín, que chapa nos pusieron, queríamos manejarlos para nuestro propio beneficio. Pero ya los artistas de Medellín, en su mayoría músicos, estábamos decididos y con lo que nos copiaron, hicimos una nueva asamblea y en esta tuve el honor de ser elegido presidente. En ese hasta entonces inédito camino de la cultura, la corporación
no solo se dedicó a apoyar los músicos locales, fuimos más allá. Abrimos las posibilidades a todas las demás manifestaciones artísticas en nuestro municipio, artesanos, orfebres, declamadores, grupos de danza, etc. Fue así como tomó el nombre de Casta, Corporación Artística de Santa Fe de Antioquia. Nuestro primer acto, siendo coherentes con nuestra filosofía de la legalidad, fue patentarla con la respectiva personería jurídica registrada con el número 34655. Desde entonces realizamos festividades infantiles de pintura en los principales parques de la ciudad, entregamos bibliotecas con libros de segunda a escuelas urbanas y rurales como la Jorge Robledo, puede decirnos si sí o no, Escuela El Rodeo, Tonusco Arriba, Laureles, Partidas de Nurquí y Yerba Buenal, entre otras. Realizamos varios conciertos con artistas locales e invitados en la Plaza Mayor, gestionados por nuestra corporación. Creamos y apoyamos la Escuela de Cerámica, asimismo la Escuela de Música, esta última con el apoyo incondicional del entonces profesor del IDEM San Luis Gonzaga, Gustavo Marín. Quiero que se nos presente, se nos muestre. Aquí se encuentra la parte de atrás, por favor. Gustavito Marín merece un gran reconocimiento. Él fue la primera semilla para la banda de música en Santa Fe de Antioquia, que ya tiene por lo menos 300 aficionados a tocar diferentes instrumentos. Creamos y apoyamos la Escuela de Cerámica y, como le decía, con Gustavito Marín hicimos la primera Sevilla. En ambas actividades fue fundamental el apoyo que nos brindó en su momento la directora del Museo Juan del Corral, Rebeca Martínez. Cuando comenzamos a gestionar en Extensión Cultural del Departamento la banda de música infantil, uno de nuestros más grandes propósitos fue vital el que ya tuviéramos en marcha la Escuela de Música. En primera instancia nos regalaron una instrumentación ORF. Son instrumentos como carrillones, maracas, castañuelas, tamborcitos, y con eso empezamos a entusiasmar a nuestros jóvenes. Meses después recibimos la visita de funcionarios de Extensión Cultural y en el auditorio del IDEM San Luis Gonzaga les mostramos nuestro proceso con 2 conciertos memorables de flauta dulce con las agrupaciones Cariñitos y Capullitos. Si de pronto hay algún joven que ya no es tan joven, ya debe tener sus 30 y tantos, le tocó formar la agrupación Capullitos y Cariñitos. En ese concierto que nos hizo llorar a muchos de emoción, nacería la inatajable decisión de Extensión Cultural de fortalecer con todos los fierros nuestra banda musical. Para fortalecer el proceso de la Escuela de Música, le solicitamos al entonces profesor de música del IDEM San Luis Gonzaga, Gustavo Marín, que nos apoyara, como efectivamente sucedió. La noticia sobre la llegada de instrumentos desde España para las distintas bandas en Antioquia y en especial la nuestra, que ya tenía una propuesta y una promesa, fue dada al presidente de la Corporación Casta. En ese entonces estaba yo. Un director sería asignado para dirigir en el municipio de Anzá y en el nuestro. Estoy hablando de Guillermo Marín, tocayo, casi pariente de Gustavito, lo digo así con un poquito de jocosidad, pero qué coincidencia, todos 2 Marín. Hasta aquí el compromiso hecho realidad de la Corporación Casta. Hoy son más de 200 jóvenes comprometidos con los secretos de Orfeo. El otro propósito, y es el que nos ocupa esta tarde, fue la materialización del himno de la ciudad. Ahora sí vamos a entrar en materia. En ese entonces, huérfana de ese símbolo que dejaba mal parada a nuestra ciudad, que una vez llegó a tener el privilegio de ser la capital del departamento, con razón reconocida como ciudad madre. Fue una mañana de 1986, cuando el historiador Samuel de J. Cano se me acercó mostrándome una revista. Me dijo con un dejo de desaliento: Padilla, aquí tengo en mi poder la letra y la línea melódica del himno de nuestra ciudad, y por más que he buscado la materialización, no ha sido posible, y me da guayabo, dijo él, porque esta ciudad llena de historia carece de himno, o mejor, siendo cuna de músicos, no hay quien se quiera comprometer a convertir este sueño del maestro Robledo Ortiz, autor de la letra, y del maestro Carlos Vieco Ortiz, de la línea melódica, quien nos hizo ese regalo. Ante esta petición, que la verdad sea dicha, me tomó por sorpresa, emocionado la recibí,
recibí la revista con el compromiso de que llevaría esa inquietud al seno de la corporación como realmente sucedió. Y como es común en este tipo de asociaciones, los proponentes por lo general somos quienes debemos buscar los medios para materializar nuestras propuestas. Y me correspondió entonces esa tarea. Desde entonces comencé a tocar puertas y en mi ciudad, con la esperanza de lograr resultados teniendo en cuenta los grandes apellidos ligados a la historia del municipio, visité establecimientos comerciales, empresarios, directivos del periódico El Colombiano, y ninguno respondió positivamente a la idea de patrocinar económicamente el himno de la raza, como así quiso que lo reconociéramos el desaparecido poeta Jorge Robledo Ortiz. Entonces buscamos nuevos escenarios, siendo el principal la ciudad de Medellín. En la gran ciudad recurrimos a instituciones oficiales como la Secretaría de Educación, despacho del gobernador, a empresas privadas y asiduos visitantes enamorados de nuestro municipio. Fue el doctor Jorge Iván Carvajal, el primero en poner su primer granito de arena. Desde la Asamblea Departamental, siendo él diputado, nos gestionó 250.000 pesos. Con ese dinero comenzamos a presupuestar eventos artísticos y culturales, incluso encuentros con artistas de otros municipios. Santa Fe de Antioquia no fue la excepción. En nuestra ciudad y con recursos propios y el apoyo de empresas capitalinas realizamos eventos en tarima de gran envergadura. Varios artistas de primera línea en Antioquia, en el campo del humor, la trova y la música popular, nos regalaron sus presentaciones en las que cacareamos nuestra intención de tocar los corazones de los empresarios y mecenas del municipio, pero ni siquiera la institucionalidad nos respondió a este clamor. Esa indiferencia ciudadana nos llevó a centrar nuestras fuerzas en la capital y, paradójicamente, empresas y enamorados de nuestra ciudad comenzaron a respondernos económicamente hasta obtener unos dineros que creímos suficientes para darle cuerpo a ese anhelo ciudadano que para mí se había convertido ya en un reto, en una obsesión. Al primero que abordé fue al connotado músico santafereño León de J. Cano, categoría, quien estaba en alza como gran guitarrista y arreglista de las mejores agrupaciones del momento. Le propuse que nos regalara los arreglos musicales del himno, sin dudarlo. Me dijo: Padilla, hermano, con mucho gusto lo haré como un regalo a mi ciudad. Mientras el maestro León de J. Cano se dedicaba a realizar esta encomiable y patriótica labor, yo aproveché para abordar a los mejores músicos instrumentistas de mi ciudad natal. A este llamado respondieron los trompetistas Víctor Julio Rivera. Quiero que lo vean. Víctor Julio, por favor. Ese es Víctor Julio Rivera, primera trompeta, trompetista de Richie Ray, Bobby Cruz y de las grandes agrupaciones del mundo. No estoy hablando de Colombia, del mundo. Tico Rivera, allá le dicen también en Miami los caballos de la música, y lo dicen con cariño y con respeto. Ahí se encuentran los hermanitos Rivera, esas dos trompetas que ustedes sienten ahí en el himno, de los hermanos Rivera. Entonces se dan dando cuenta ustedes de que este himno no brotó de la tierra, ni de la institucionalidad. En esa misma línea solicitamos los servicios profesionales del percusionista Fernando Calle, Alejandro Múnera, saxo alto, Ramiro Ochoa, pianista, integrantes de la agrupación Los Macondo, y a Víctor Arango, este último ejecutante de la tuba, en ese entonces integrante de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Esa tuba que ustedes conocen allá, que muchos le dicen y que el fofó, se van a dar cuenta que es una tuba que hace, mejor dicho, figuras musicales que uno se queda aterrado de ver la belleza, de sentir el sabor de esa tuba. Él era integrante de la Sinfónica de Antioquia en ese momento. Las voces masculinas las aportamos a la causa Elkin Darío Valderrama. Ya él no nos acompaña, él está en otra dimensión, pero aquí está su hijo Jonathan, por favor. Está su hijo Jonathan para representarnos. Y este servidor Félix Padilla hicimos las primeras voces, las voces del himno Salve Ciudad Centenaria, Yunque, la Libertad. Las voces femeninas que participaron en los coros fueron la paisana Berenice Martínez, que no nos acompaña hoy, pero que les manda muchas saludos y mucho cariño.
Ella en su momento tuvo gran reconocimiento como intérprete. Miriam Flores Rojas, mi esposa, por favor, que la vean. Ella formó parte de ese coro de voces maravillosas que hoy estamos escuchando acá. María del Carmen Gómez, intérprete de música popular, ella se hacía reconocer como la Alondra del Oriente. No pude encontrar el paradero de ella porque Elkin Valderrama, mi gran amigo que falleció en la ciudad de Medellín violentamente, era el que sabía el paradero de ella. No sé si está viva o muerta, pero si está viva, por favor, que nos escuche, que aquí la estamos reconociendo. Una vez grabado el himno, la Corporación Casta lo hizo llegar en primera instancia a la alcaldía municipal y a los distintos establecimientos educativos del municipio. Paralelamente realizamos una jornada de socialización del himno para que todos lo cantaran. Cabe destacar en esta los nombres de estos soldados que formaron parte de este ejército cultural que le tocó prácticamente coca en mano financiar este trabajo, en el que el propio maestro Robledo Ortiz exaltó en uno de sus editoriales, que lo anexo en una carpeta que les entrego a ustedes acá. Francisco Pacho Yepes, bueno, aquí va su tocayo, gran hermano de él, el doctor Francisco Guisao. Por favor, Francisco, se nos fue. Francisco Yepes fue un general, porque varias veces estuve a punto de tirar la toalla y él no lo permitió. A él le agradezco, él está en el cielo mirándonos. Ociel Espinosa, otro enamorado de Santa Fe de Antioquia, nos apoyó, otro gran soldado. Rafael Quirós, lo conocemos como Catalino, acuarelista, excelente. Él fue el que nos hizo la carátula, que también la anexo en una carpeta. Carlos Alfonso Muñoz, J. Fabián Ortiz, este último se encuentra con quebrantos de salud en Medellín, les manda muchas saludes y desde acá yo envío una gran energía por su recuperación. También Jorge Mario Graciano, lo conocemos aquí como el Ovejito, él le está dando clases de ajedrez. La Corporación Casta llegó a su fin, nadie tomó el testimonio, pero quedaron dos logros que hoy se han mantenido: el himno de la raza y la banda de música. Tema este último que nos ocuparemos más adelante. El himno de la raza, que hoy se siente, que retumba en cada tarde en nuestro óvalo de la democracia, cosa que le agradezco a los concejales muy queridos y los amo, mejor dicho, por ese detalle tan maravilloso. No se sabe si fue por celos o por descuido. Fue oficializado como el himno oficial de la ciudad mediante acuerdo 016 del 22 de agosto de 1981. Pero ¿cómo les parece que en el 81 Casta no había nacido? No había nacido, ni siquiera los arreglos musicales. Entonces yo creo que fue un despiste en la litografía, porque como sí coincide más o menos en tiempos, un 22 de agosto del 87, sí coincide en tiempo, porque la corporación nació en el 85 y 2 años después pudo haber sido que se grabó ese himno de la raza, y en cuanto al 81 pudo haber sido que le faltó la colita al 1 y realmente querían colocarlo como 1987. Eso es lo que se me ocurre a mí como en teoría. Al respecto, hago claridad sobre estos temas, pues. Primero, repito, la Corporación Casta nació en 1985, circunstancia que riñe con la fecha del precitado acuerdo, que quiero que lo revisen. Segundo, ninguno de los integrantes de la corporación fuimos notificados de ese acuerdo. Sacaron ese acuerdo y los protagonistas no fue invitado ni el arreglista, ni el que lo cantó, ni ninguno de los coros, sino que sacaron el acuerdo así. Y nos parece que se convierte eso como prácticamente en un hijo natural o bastardo, como dicen aquí en Santa Fe de Antioquia. Hoy nos reunimos para expresar un sentimiento de gratitud al único alcalde. No se encuentra acá, pero Yamil Carvajal fue el único que se sentó y me prestó atención y me dijo: sí, Padilla, hermano, hágale, vamos a visibilizar ese himno de la raza. Y nuestra secretaria, Juliana, ella abrió la puerta para que estuviéramos hoy en el consejo. También me escuchó y le agradezco muchísimo. Entonces, esta administración y este consejo han sido los únicos que nos escucharon sobre el himno de la raza, y por consiguiente, ustedes son los dueños del himno de la raza, porque ustedes abrieron las puertas.
Entonces expreso mi gratitud a todos ustedes, al maestro Jorge Robledo Ortiz, que no nos acompaña, a Carlos Vieco Ortiz y a mi compañero y hermano del dueto Mariscal, que hoy no nos acompañan desde otro plano. Gracias infinitas a quienes están presentes en este recinto de la democracia y a quienes nos siguen a través de esta transmisión. Gracias, porque desde hoy se han convertido en notarios de este instante histórico. Para mí, que soy sobreviviente de la Corporación Casta, señores Consejo de Santa Fe de Antioquia, doctora Juliana, alcalde de la ciudad, ustedes saben que el himno de la raza se lo entregamos a ustedes, 40 años casi después. Muchas gracias. Intervención por parte de Verónica Cano. Buenas tardes para todos los presentes. Como un homenaje y sincero reconocimiento al aporte cultural que desde lo artístico le ha brindado a su tierra, tengo el honor en esta ocasión y me ha correspondido con agrado representar a quien por razones ajenas a su voluntad no nos pudo acompañar el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que el señor León de Jesús Cano Sepúlveda, gran exponente de la música en el contexto nacional e internacional, quien para la primera mitad de la década de los 80 escribió, dirigió y llevó a cabo la grabación de nuestro amado himno de la raza, mismo que se escucha desde 1986 hasta nuestros días. Nacido en Santa Fe de Antioquia el 11 de abril de 1952, hijo del señor Gilberto Antonio Cano Lopera y de la señora María del Carmen Sepúlveda Miranda. Cursó sus estudios académicos en Santa Fe de Antioquia y la realización de su educación superior en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, donde le otorgó el título de licenciado en música. Responsabiliza su inclinación por la guitarra a don Alfonso Pineda, quien era en su momento profesor de música de Liden San Luis Gonzaga. Quiere con nostalgia y valora entrañablemente a su cuna de la raza, y aunque no la visita con frecuencia, dado sus múltiples compromisos, lleva su tierra hoy más que nunca muy adentro de su corazón. Es de notar que en los primeros años de su infancia, un concurso de canto realizado y dirigido por don Julio Duque en la emisora Radio Servicio fue lo que podría llamarse el punto de inflexión, que marcaría la ruta en los que años más tarde sería una larga y exitosa historia musical, en donde se involucrarían en su parte inicial personajes tales como Ramón Cojo Arrula, guitarrista, de quien recibió sus primeras clases de música, su tío materno Arturo Sepúlveda Miranda, guitarrista y cantante, y agrupaciones musicales que para la década de los años 60 se encargaban de amenizar las diferentes festividades del municipio. Al culminar sus estudios académicos, se trasladó a la ciudad de Medellín, donde sus convicciones le permitieron interactuar al lado de grandes músicos de amplio reconocimiento nacional e internacional, quienes, haciendo gala del altruismo incondicional, pusieron todos sus conocimientos a sus servicios, su situación que no pudo desaprovechar y que le permitiría el desarrollo de destrezas y habilidades, herramientas necesarias para lo que vendría más adelante. El presagio anunciado no se hizo esperar y en 1972 ingresa como guitarrista a la agrupación New Star Club, quienes para ese momento marcaban la pauta comercial con un hit parade estrella, pero allí no se detendría su marcha. Es entonces cuando aparece una gran oportunidad al lado de Juan Piña como cofundador y guitarrista de esta naciente agrupación, La Revelación, en donde su corta estadía sería responsable de los señores Jairo Jiménez y Rodolfo Aicardi. Con la intermediación y recomendación del cantante Jaime Ley, contrataron sus servicios musicales para ser parte del ritmo inconfundible de Colombia, Los Hispanos, agrupación que hasta nuestros días sigue siendo la casa de nuestro coterráneo León Cano. Es importante resaltar la alternancia y el vínculo que siempre ha tenido con otras agrupaciones en el ámbito discográfico como Antillans Brother, con quienes ha grabado éxitos que hacen parte del cancionero nacional en calidad de arreglista, como lo es el Pregón Costeño, Zarpó el Barco, etc. Y como guitarrista en agrupaciones como Afrosound,
Banda La Bocana, donde se desempeñó como el único guitarrista de todos los éxitos de dicha banda, y muchas agrupaciones más como consecuencia de la exclusividad a lo largo de estos años que ha tenido con algunas casas disqueras de la ciudad de Medellín. Como digno y representante de la música, no se podía sustraer la interpretación en la Orquesta Filarmónica de Medellín, Filarmed, con la que participó en 3 conciertos, Teatro Metropolitano de Medellín y un concierto con la Banda Sinfónica de Pereira. En el año de 1986, un año más tarde, la fundación de la Corporación de Artistas de Santa Fe de Antioquia Casta, el señor Félix Padilla, en compañía de un grupo de jóvenes, enfilaron baterías en un ambicioso proyecto en donde el escepticismo, las suspicacias, la carencia de recursos y las ocasionales detractores no iban a ser obstáculos frente a la esperanza, el entusiasmo y la ilusión para llevarlos a buen puerto. Se trataba de llevar el himno de la raza a la pasta sonora, y qué mejor vehículo que la música para llevar con más facilidad el texto y el contexto del himno de la raza a nuestros conciudadanos. Es ahí justamente donde aparecen nuestros hermanos, compañero y amigo León Cano, quien sin objeciones sirvió de caja de resonancia a la noble petición del señor Padilla, realizando los arreglos orquestales, consecución de instrumentalistas, dirección de grabación y ecualización final, llevando a feliz término el tan anhelado proyecto que, como sin lugar a dudas, es un patrimonio inmaterial más para nuestro municipio. Agradecimientos para nuestro señor alcalde, el honorable consejo, la Secretaría de Educación por permitir llevar hasta nuestros conciudadanos parte de la historia real de nuestro himno. También a todas las personas que de una u otra forma han colaborado en este sentido de homenaje, enhorabuena, y que nos ha permitido elevar parte de la historia de uno de los responsables directos del himno de nuestro municipio, León Cano. Muchas gracias. Resolución número 014 de 29 de mayo del 2026, por medio de la cual se hace un reconocimiento público al legado histórico de los creadores del himno de la raza. La mesa directiva del Honorable Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, y considerando que el municipio de Santa Fe de Antioquia ostenta con orgullo el título de cuna de la antioqueñidad, siendo el guardián principal de la memoria histórica, la identidad y el patrimonio cultural de toda la región, el inmortal bate de Jorge Robledo Ortiz proclamó con gratitud por esta municipalidad como el poeta de la raza el 4 de diciembre de 1981. Dedicó su genialidad literaria a exaltar los valores y el arraigo del pueblo antioqueño, que décadas antes de dicho reconocimiento, el maestro Robledo Ortiz compuso la célebre obra lírica titulada Himno de la Raza, un canto sublime a las raíces y el temple de nuestros ancestros. Esta emblemática pieza poética fue magistralmente inmortalizada por el ilustre compositor Carlos Vieco Ortiz, quien visitó los versos con la solemne, el vigor y las fantasías marciales de sus notas musicales. Con esta unión artística entre la poesía y la música constituye un baluarte patrimonial inestimable que evoca el orgullo de la herencia cultural de Santa Fe de Antioquia, custodia para la posteridad, que la Corporación Casta concertó encomendar las reglas musicales del maestro León de J. Cano bajo la previa autorización del poeta Jorge Robledo Ortiz. Posteriormente, el 13 de diciembre
de ese mismo año. El propio autor de la letra avaló formalmente a la corporación para que la obra recibiera dichos arreglos y fuera grabada. El 6 de agosto de 1988, el coterráneo Jorge Iván Carvajal intermedió ante la Beneficencia Antioquia Benedán para lograr la grabación de 500 copias del disco. El esfuerzo empezó a dar frutos el 22 de noviembre de 1988, fecha a la que Caracol Televisión reconoció formalmente el himno, seguido por su incorporación oficial al repertorio de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia el 18 de febrero de 1989, que el 27 de agosto de 1990 la corporación registró el sensible fallecimiento del poeta Jorge Robledo Ortiz, ocurrido por causa natural el 21 de agosto de ese año. El honor a su memoria y con miras al tricentenario 450 años de Santa Fe de Antioquia. Casta impulsó el 21 de enero de 1991 la jornada pedagógica Conozcamos el himno de la raza, la cual lamentablemente recibió una respuesta negativa por parte de la alcaldía, el consejo y los colegios locales. Años más tarde, el 28 de agosto de 1996, la segunda década de Televisión Nacional transmitió un documental sobre el municipio utilizando la obra como fondo musical. Finalmente, el 16 de diciembre de 1997, en un acto donde el Centro de Historia develó un retrato al óleo de Robledo Ortiz pintado por Plinio Brand tras propuesta del excongresista Guillermo Tasconvilla, el Consejo Municipal otorgó a la Corporación Casta la medalla al mérito cívico Jorge Robledo Ortiz, reconociendo el esfuerzo y los recursos propios invertidos por sus miembros para grabar este histórico himno. Que el himno de la raza es un baluarte inmaterial que sintetiza el orgullo, la pujanza, la libertad y los valores fundamentales del pueblo antioqueño, siendo deber del Estado y de las administraciones locales reconocer, valorar y exaltar la vida y obra de los ciudadanos que aportan al patrimonio cultural. Que la creación de este himno no fue un hecho fortuito, sino un esfuerzo consciente por unificar la identidad de un pueblo. Los autores lograron fusionar la lírica poética con una melodía que evoca orgullo, respeto y pertenencia, convirtiendo la obra en un símbolo de unión. El mérito de lo anterior expuesto resuelve, artículo primero, reconocer y exaltar un homenaje público de admiración, gratitud y respeto a los maestros y creadores del himno de la raza por su invaluable aporte al patrimonio histórico, musical y cultural del municipio de Santa Fe de Antioquia y la región. Artículo segundo. Es imperativo extender un saludo de la más alta consideración y un profundo reconocimiento al grupo de ciudadanos visionarios, destacando la gestión de la Corporación Casta y sus colaboradores, quienes con determinación inquebranta impulsaron la transformación del poeta, del maestro Jorge Robledo Ortiz, en el máximo símbolo de identidad de nuestro pueblo. En un momento de apatía institucional, este colectivo no solo custodió la riqueza lírica del bardo de la raza, sino que invirtió sus propias raíces y esfuerzos para dotar a la comunidad de un patrimonio sonoro que hoy cohesiona nuestra historia, resguarda nuestra memoria colectiva y nos proyecta con orgullo ante el departamento y la nación. Artículo tercero. Preservar el legado cultural tejido con
inquebrantable tenacidad en Santa Fe de Antioquia implica necesariamente sembrarlo en el corazón de nuestras generaciones. El esfuerzo que ellos visionarios que musicalizaron los versos de Jorge Robledo Ortiz cobra verdadero sentido cuando los niños y jóvenes del municipio se apropian de su historia, dado en el Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia a los 29 días del mes de mayo del 2026. Comuníquese, publíquese y cúmplase. Efraín Muñoz Pino, presidente; Álvaro Hernando Rivera García, vicepresidente; y Víctor Alfonso Gallo Zapata, vicepresidente segundo. A continuación, continuaremos con la imposición de medallas y entregas de reconocimientos especial a las siguientes personas. Primeras voces: Félix Padilla y Elkin Valderrama. Jorge Robledo Ortiz, letra. Carlos Vieco Ortiz, guión. Víctor Julio Rivera, primer trompetista. Víctor Rivera, segundo trompetista. Alberto Tico Rivera, trompetista, perdón. Sí. Ismael Yoyita Gómez, trombonista. No está. Fernando Calle, percusionista. Tampoco. Alejandro Monera, saxofón alto. Ramiro Ochoa, pianista. Víctor Arango, tuba. Coros: Berenice Martínez, Miriam Flores y María del Carmen Gómez. Sí. León Cano. Gustavo Marín.
Gustavo Marín. ¿Cómo es que es su nombre? Víctor Rivera. Intervención por parte del señor Víctor Rivera. Buenas tardes a todos los presentes, poquitos pero sustanciosos. Concejal Jorge Jaramillo, mi gran amigo, y todos los concejales. Quiero destacar algo porque hay ya varios difuntos de este himno. Grandes músicos como Víctor Arango, que en paz descanse, en la tuba. E Ismael Gómez Yayita, un trombonista excelso, súper trombonista que tocó con Tito Puente, le decíamos Yayita de Neiva, también muerto. Hay otro, se me escapa el otro, Elkin Valderrama, pero hay otro, Yayita, Víctor Arango. Bueno, quiero destacar todos en el cielo que participaron en este himno que grabamos en el año 87. De verdad que en paz descansen todos. Palabras del señor alcalde de Santa Fe de Antioquia, doctor Yamí Carvajal Carvajal. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a los honorables concejales y en buena hora hacen este reconocimiento a personas que a través de la cultura han dejado historia en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Qué bueno que en vida nosotros podamos lograr estos homenajes y poderles decir a ustedes que le agradecemos inmensamente en nombre del Consejo Municipal y por supuesto también desde la Administración Municipal esa labor que hacen porque quieren a Santa Fe de Antioquia, porque aman su municipio y porque tienen mucho sentido de pertenencia. En buena hora, el Consejo Municipal, a través también y con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, dio este paso para reconocerles a ustedes este gran legado que han dejado con el himno de nuestro municipio. Así que disfrútenlo bastante, muy merecido el homenaje para todos estos talentosos músicos que tiene Santa Fe de Antioquia. Un abrazo gigante y una feliz tarde para todos. A continuación escucharemos el himno de la raza. Salve ciudad centenaria, aunque de la libertad. Salve Antioquia legendaria, gente que se solitaria, girando la eternidad. Por tus calles empedradas, va de rodillas la heráldica, mientras cuida Santa Bárbara, polvo de glorias pasadas, crisol, cuna y pergamino de nuestra historia sagrada, suelo donde está enterrada la semilla de un destino. Salve ciudad
Bueno, para nosotros es un orgullo haber podido realizar como Consejo Municipal este reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Gracias por hacer parte de esta historia, por entregarnos este himno que cada que tenemos sesiones en el Honorable Consejo hable el inicio de cada uno de nuestros debates y de las decisiones importantes de nuestro municipio. Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Cuarto, proposiciones y varios. Bueno, no siendo más, damos por terminada la sesión el día de hoy. Citamos para el día de mañana a las 6 de la tarde. Tendremos como invitada a la personera del municipio, Klaus Holguín. Secretaria, a favor, llamar a lista. Presidente, Efraín Muñoz Pino. Presente. Vicepresidente primero, Álvaro Hernando Rivera García. Vicepresidente segundo, Víctor Alfonso Gallo Zapata. Presente. Honorables concejales, María Daisy Cartagena Urrego. Presente. Milton Paneso Rincón. Presente. Jaime Molina Zapata. Diego Alejandro Holguín Robledo. Presente. Martín Emilio Yepes Valle. Presente. Iván Darío Delgado Areiza. Jorge Iván Jaramillo. Presente. Luis Felipe Guita Higuita. Presente. Oscar Abad Serna Montoya y Omar Andrés Rivera Silva.